Buenas noches. Gracias por estar con Almas Nocturnas. 3, 3, 3. Les saluda el Tlatoani desde los estudios de AN333. Esto que viene va a estar muy bueno. Déjate cuento un poco de cómo vamos a comenzar. En esta nueva dinámica de historias, en este capítulo que se titula Montañas, te estaré contando historias sobre campistas, guardabosques y también una historia muy especial. No te la puedes perder. Esa te la contaré al final. Antes de comenzar, escucha esto. Sacude tus pies, inclina la cabeza y pide permiso. Yo veo todo, desde que llegas en tu auto con lo que tú llamas música y sin respeto alguno, solo entras a mis territorios. El viento te susurra del peligro, pero vienes ensordecido. La roca en la que tropezaste te da una segunda advertencia, pero tú la maldices con tus palabras. El silencio de mis montañas, al que tú le llamas paz, te deja saber que hay un depredador cerca, del cual esperará la noche para devorar tus entrañas y mostrarte el verdadero terror de las criaturas de las montañas. Si solo me hubieses pedido permiso, a mí, que soy el señor de la montaña, el protector y el creador de toda la naturaleza y de los animales. Solo te deseo feliz noche. Prepárate porque hoy comienza la primera historia. En nuestra primera historia, quiero decir salud a nuestra suscriptora de nombre Verónica. Verónica cuenta que ya lleva como unos 5 años de casada y esto pasó cuando era novia de Pedro. Resulta que, a Pedro era un tipo rudo, un tipo que le gustaba acampar, le gustaba salir, hacer caminata, hacer hiking, hacer kayak, hacía muchas actividades al aire libre. Verónica, no tanto. De hecho, Verónica era más de casa, pero sí le gustaba la naturaleza. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué te cuento de esta pareja? Bueno, porque su historia de amor comenzó hace 5 años, de los cuales allí se demostró el verdadero amor. ¿Por qué te lo cuento? Porque todo comienza hace 5 años atrás. Antes de lo que le llamamos virus, bicho, pandemia, lo que quieras llamarle. Fue una tarde de lluvia. Verónica sin querer entró a esta compañía de café y fue flechada por un tipo que llevaba un vaso grande lleno de café y tenía en su camioneta muchas cosas porque iba a acampar. Ahora, te preguntarás cómo fue flechado.
la verdad, los detalles más, detalles menos. La cuestión está de que estos empezaron a platicar en ese mismo día e intercambiaron números y la conversación siguió. Cuenta Verónica que apenas estaban saliendo y a Pedro se le hizo muy fácil decirle, oye, ¿qué te parece? El clima está muy lindo, muy hermoso. ¿Te gustaría venir a acampar conmigo un día? Verónica dice, bueno, la Tuani, yo soy una mujer pues de 29 años en aquel entonces. Eh, Trabajaba en una oficina. De hecho, la oficina en la que yo trabajaba es como la oficina principal de una tienda que casualidad vende objetos de campo. Entonces me hizo muy fácil decirle, sí, dale, vamos. Pedro muy simpático, él muy caballeroso, muy amable. Y se quedaron de ver. De hecho, quedaron de verse un jueves para regresar hasta el domingo. Porque Pedro tenía muchos planes de ir a los rápidos, planes de ir a muchos lugares. Se le hizo muy fácil decirle, ok, vamos a ir a acampar en esta línea que divide Arkansas, las montañas de Arkansas y las montañas de Oklahoma. Está entre esa línea divisoria, hay muchos parques, pero como vuelvo y te repito, Pedro era un tipo rudo. No le gustaban los parques. Él, él campaba a la vieja escuela. ¿Cuál es la vieja escuela? Pues llevar su tienda de campaña, llevar, te puedo decir, su machete, alguna que otra arma de fuego para protegerse y no llevaba comida, ni enlatada ni nada. De hecho, a él le gustaba cazar. Él iba de cacería y él preparaba sus alimentos. Así que una experiencia totalmente diferente para una chica, pues una chica de oficina, una chica de ciudad. El día comenzó, se vieron temprano, fueron por las cosas que les hacía falta. Todo estaba muy bien. Yo estaba muy emocionada, Tlatuani, y me gustaba mucho la idea de conectar con la naturaleza, conectar con las raíces. Eh, Tengo una parte mexicana y mi mamá dice que mi abuela es de descendencia maya o azteca, no sé, nunca he indagado en esas cosas, pero se me hizo bien querer conectar con la naturaleza. Así comenzó nuestro viaje. De donde vivimos hasta donde era el punto fueron alrededor de unas 4 horas y media a 5 horas. Pedro estaba muy emocionado, se le notaba mucho. Me miraba con ese brillo en los ojos, como de un niño que va a ir a un parque. ¡Qué emoción! Y yo también estaba emocionada. Llegamos casi al atardecer, ya casi para el anochecer. Llegamos en su Jeep 4x4, la dejamos en un lugar, nos montamos las mochilas y comenzamos a caminar. Fue aproximadamente unos 30 minutos hasta que llegamos a las orillas de un riachuelo. Ahí, cerca de ese riachuelo, dijo Pedro, aquí vamos a acampar. Aquí va a ser nuestra sede. Y así fue. Él, con su machete, empezó a limpiar, a podar, a limpiar. Pero aquí sucede algo. Dice Verónica que cuando ella iba caminando, ella se sentía como observada. Pero dice, no me quise sugestionar. Le dije, oye, como que se siente un poco raro el ambiente, ¿verdad? Y Pedro puso la mano en su cintura y le dijo, mira, toda cosa rara con esto se quita. Mostró su arma y le dijo, tranquila,
todo va a estar bien. Ella dijo, bueno, confío en ti. Así, Pedro terminó de limpiar. Ella bajó las cosas, empezó a sacar sus cosas, empezó a poner también algunos sartenes que traían, fue a lavarlos al río, el agua del río estaba fría, estaba fresca. Se escuchaba tan lindo, tan hermoso. Y cuenta Verónica que la emoción era tan grande. Del otro lado del río, escuchó cómo se quebraba una rama de árbol. Ese crujir de un árbol al quebrarse. O tal vez, algo estaba parándose en una rama y se quebró. Cuenta Verónica que sacó un susto, pero a la vez dijo, solo me estoy sugestionando. Tal vez solamente la naturaleza. Cuando ella se viró para ir con Pedro, escuchó cómo le chistearon. Ch, 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 ch. Verónica volteó hacia atrás, donde estaba el río, y dice, estoy segura de lo que vi. Era una sombra alta, miraba como que se movía entre los árboles, pero a la vez que se movía entre los árboles parecía como un árbol. No sé, tal vez era los rayos del sol que estaban en sentido contrario, opuesto, y algo estaba pasando que no me gustaba. Me puse media nerviosa. Giré de nuevo, y al girar de nuevo y dar el primer paso, me cayó al lado de mi pie una roca pequeñita. Volteé a ver y pegué un grito. Pedro dejó de armar la tienda y volvió conmigo y me dijo, ¿qué está pasando, querida? ¿Qué sucede? ¿Está todo bien? Yo un poco nerviosa, nada más lo abracé. Le dije, sí, creo que vi algo en el otro lado del río. Él se puso a sonreír, me tomó del cabello, me acarició el cabello y me dijo, tranquila, todo está bien. Solo te estás sugestionando. Nunca has venido a acampar, ¿cierto? Y ella le dijo, sí, una vez, pero fue en una casa traila y fue hace mucho tiempo. Él se puso a reír y le dijo, tranquila, yo te voy a enseñar cómo de verdad se hace el campamento. Así que siguió pasando los acontecimientos. Ella le ayudó a Pedro a formar bien el campamento. La tienda les quedó muy linda, muy bonita. Cuando estaban terminando, Pedro dijo, bueno, voy a ir por leña. Ella le dijo, tranquilo, yo te acompaño. Dijo, no, quédate, descansa. Yo voy por leña. Ella no quiso insistir porque ya había dicho varias cosas de las cuales había visto que Pedro se sentía un poco ya como medio incómodo y no quería incomodar, eso no quería ella. Entonces se quedó callada y dijo, está bien, yo me quedo. Pedro salió caminando. Cuando Pedro se perdió entre el bosque, le volvieron a tirar otra roca a Verónica, de la cual cayó en la tienda de campaña y vio cómo rodó esa roca sobre la tienda, haciendo un sonido algo así. ¿Sabes? La piel se le erizó y volvió a sentir como que alguien la estaba observando. De entre los bosques, de entre la naturaleza, escuchó cómo
De nuevo le hicieron shh, shh, shh. Verónica se asustó tanto y se metió a la tienda y se quedó ahí hasta que escuchó pasos. Cuando escuchó pasos, dijo ella: Pedro, ¿eres tú? Escuchó como las ramas crujían, como los pasos se acercaban a ella. Ella estaba en posición fetal, llena de miedo dentro de la tienda de campaña. Y volvió a decir: Pedro, ¿eres tú? Y en la tienda de campaña vio como una mano con forma de garra volvía a hacer el sonido del que hizo la roca. Muy lento. Vio cómo arañaba la tienda, pero a la vez con delicadeza de no romperla. Verónica estaba lo que le sigue del miedo. Su corazón latía a 1000 por hora. De repente, escuchó un disparo. Escuchó cómo corrían. Escuchó más pasos. Cuando llegó, vio cómo el cierre de la tienda de campaña se abría y allí estaba. Era Pedro, extendiéndole la mano, diciéndole: vámonos ya. Tenemos que correr, tenemos que salir de aquí. La agarró de la mano, salieron corriendo. E iban corriendo en una forma donde los pulmones se le explotaban, donde era tan difícil respirar. Cuenta Verónica que solo escuchaba sus pasos, no escuchaba la naturaleza, ni el río, ni tampoco los pájaros. No escuchaban nada más que sus pasos corriendo. Y de repente escucharon como una risa, como una forma de una hiena riéndose. Cuenta Verónica que miraba hacia los árboles y miraba como una sombra venía tras de ellos. Corrían más y corrían más, hasta que llegaron a su jeep. Se tiraron, se abrieron la puerta como pudieron y tan pronto se metieron y prendieron el auto, escucharon ese mismo golpe arriba de la troca. Sin pensarlo, Pedro salió, pisó el acelerador y allí quedaron todas las cosas de camping. Y allí quedó el verdadero amor, porque cuenta Verónica que después de eso miró en Pedro su salvación, miró en Pedro el hombre que ella quería para su vida. Y un año más tarde se estaban casando. Ahora, yo te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿qué crees que fue lo que les atacó en el bosque? ¿Qué crees que le pasó a esa pareja? Cuenta Verónica que nunca más fueron a acampar y en sus 5 años de matrimonio, 2 hijos, tampoco quieren mostrarle el hábito de ir a acampar. Esta es la segunda historia. Antes de contarte esta segunda historia, te voy a pedir de favor que le piques el botoncito de me gusta
para dejarme saber si estas historias te han gustado. ¿Cuál de las 3 historias te va a gustar? Deja el número 1, 2 o 3. Y cuéntame qué te parece esta nueva dinámica que vamos a hacer. En esta historia voy a decirle salud a un guardabosques de Wyoming. De hecho, se llama Fernando. Salud. Fernando, un buen whisky. Saludcita para ti. Gracias por esta historia. En esto, no sé si te has dado cuenta que hay muchos videos sobre algunos bosques en Wyoming. Wyoming es un área muy linda en bosques, unos pinos, unos cedros muy grandes, unos árboles, una naturaleza muy densa, muy linda. Bueno, aquí trabajo yo, Tlatoani. Y sabes una cosa, me encanta, me gusta muchísimo. Me reúno de vez en cuando con algunos amigos para ir de cacería y vamos a ciertas áreas que ya han sido exploradas o áreas que han sido, se podría decir, desbloqueadas o libres. ¿Libres de qué? Libres de peligros, de cualquier clase de peligro. Esta vez yo estaba trabajando. Me tocaba, supervisar uno de los cuantos parques, algunos campistas. Siempre hay el que se cree muy valiente. Mira, te voy a ser honesto, el siguiente guardabosques se llama John. Somos muy buenos amigos. Resulta que en este caso nos tocó a nosotros atender una llamada. Resulta que un campista se había perdido, ¿no? Fue a hacer hiking, a hacer una caminata a través de la montaña y se perdió. No, su novia, su esposa lo reportó y nosotros como guardabosques juntamos las fuerzas y fuimos al área donde tenía que haber estado. Te lo comento de esta forma. Nosotros como guardabosques tenemos todo un mapa de dónde está el área, qué área es verde, amarilla y roja. Resulta que el joven se había ido para un área que no era roja, era negra. Era un área muy activa, muy, muy peligrosa. Entonces, John me volteó a ver a mí diciéndome, sabes que tenemos que ir preparados para ir ahí, ¿verdad? En su mirada noté que me estaba diciendo eso. Yo le dije que tenía que pasar por mi estación para agarrar mi rifle, para agarrar algunas cuantas municiones, y bueno, para agarrar mi cuchillo de leñador. Nunca podía faltar. Tú dirías que exagerado, pero la verdad, la naturaleza es muy, muy densa. Y aparte de eso, la verdad, yo tengo tantas historias para contarte. De todas las cosas que pasan en la naturaleza. John dijo que iba a pasar por mí alrededor de las 8:30. Para eso ya el sol ya se estaba ocultando. Aquí en Wyoming se oculta un poco más temprano en ciertas épocas del año. En esta época del año sí se estaba ocultando temprano. Entonces yo me preparé varias municiones, mi mochila, machete, mi cuchillo de cazador o de leñador, como le quieras llamar, mi rifle, e íbamos a ir a buscar a este muchacho. Pasamos el área amarilla, pasamos el área roja y cuando llegamos al área negra, tuvimos que dejar estacionado nuestra troca. Nos armamos. Venían 2 rescatistas más otros voluntarios. Les habíamos dicho que si escuchaban ruidos extraños, que por favor se aseguraran, que dieran una clave. Quedamos en que la clave iba a ser tan fácil como 1, 2, 3. Así de fácil. A veces las claves fáciles son las más difíciles de encontrar. Y así fue. Íbamos armados con la linterna, machete en mano y empezamos.
a subir en la montaña. Cuando íbamos subiendo la montaña, íbamos llamando a Chris. Chris se llamaba el joven que se había perdido, Christopher. Subimos la montaña y todos íbamos gritando: Chris, Christopher, Chris. No se escuchaba nada más que nuestros pasos. Resulta que John iba delante de mí. Volteó hacia atrás y me dijo: mira, una cabaña. Fuimos hacia esta cabaña, se miraba abandonada, la verdad creo que por muchos años, porque ya había más naturaleza allí y no estaban nuestros mapas. Tal vez era, no sé, de algunos 40, 50 años de antigüedad. Como pudimos nos abrimos paso. Cuando llegamos frente era una puerta muy gruesa, de madera. Cuando abrimos la puerta se escuchó el crujir de la madera y la bisagra que poco a poco se abría. Allí, en la oscuridad, vimos a un joven que estaba sentado, con una cara de terror. Nos quedamos sorprendidos, pero a la vez nos quedamos, la verdad, muy aliviados. Yo iba a salir corriendo a darle mi mano y le digo: Chris, qué gusto verte. Cuando le iba a dar mi mano, John me tomó del hombro y me dijo: ese no es Chris. El ser que estamos viendo, que estaba sentado con cara de asustado, de repente sus brazos comenzaron a hacerse más largos. Su piel de su rostro empezó a estirarse, con una mandíbula llena de dientes. Y aparte de eso, empezó a ser más largo. La piel se le empezaba a caer y junto a ello se miraba como un pelaje. Y empezó un aroma como a cloaca, un aroma a podredumbre, un aroma que casi me hace vomitar. Cuando veo ese ser con sus piernas tan largas, pálido y con una risa. John sacó su rifle y disparó. Se escuchó tan fuerte el disparo. Esa cosa se retorció del dolor porque John le pegó en el hombro. Pero a la vez, sus ojos, donde habían cuencas oscuras, se volvieron rojas, se volvieron anaranjadas, se volvieron como amarillas. Era una mezcla de todo. Los volteó a ver. Miramos sus manos con unas garras grandísimas. Y a la vez salimos corriendo de esa cabaña. En lo que íbamos corriendo, tropezábamos, pero aún así nos levantábamos y seguíamos corriendo. Ya no escuchamos ruido atrás de nosotros, solo pensamos que lo habíamos perdido. Llegamos a lo que era un pequeño riachuelo, laguna, no sé. Y ahí vimos a Chris. Ahí estaba, tras de unos árboles, tratando de esconderse. John se acercó poco a poco y le dijo: Chris. Cuando lo tomó del brazo, Chris volteó a ver hacia John con una sonrisa
tan macabra que nunca podré olvidar. Sus ojos se viraron a quedar blancos como la luna llena. Su cabello empezó a caerse y vi como su otra mano se transformaba en unos dedos largos, pálidos, con unas uñas como garras. Cuando John intentó soltarlo, esta cosa lo tomó del brazo. Yo agarré mi rifle y le disparé. Logró soltar a John y salimos corriendo. Veníamos bajando la montaña como podíamos. Ya no podíamos confiar. Yo no podía confiar que él era John. Yo no podía confiar que era yo. Pero aún así corríamos como el equipo que éramos. Bajamos a la zona roja donde estaba nuestro auto. Y todo el equipo, todas las personas que iban, no encontramos a ninguno. Hasta el sol de hoy, sigo siendo guardabosque. John aún tiene sus cicatrices en su brazo de esas garras. Está a poco tiempo de jubilarse. Es un tipo rudo. Tuvimos muchos problemas con las autoridades porque no creían que no habíamos sido nosotros. No encontraron cadáveres, no encontraron rastros. Solo la marca y las huellas que esa cosa dejó en John. La verdad, la Tuani y la naturaleza y más cosas de las que te puedas imaginar. En la naturaleza existen seres que las leyendas de nuestros antepasados los describía como wendigos. Y yo tuve una experiencia con ellos. Fernando, muchas gracias por tu historia, la verdad, se te agradece bastante. Quiero invitarles a que me envíen sus historias a través de el correo electrónico de almasnocturnas333@gmail.com, o también lo puede hacer a través de la comunidad de WhatsApp de Almas Paranormales en 945-300-9289. Puede enviar historias, puede enviar imágenes o videos. Nuestro siguiente programa, de hecho, va a ser sobre lagos, lagunas y ríos. Así que, si tienes historias así, por favor, envíamelas. Yo las estaré analizando y cuando menos acuerdes, estarán aquí y tú las estarás viendo. Así que, ¿qué crees que fue lo que Fernando experimentó? ¿Crees que fue un wendigo o qué piensas que fue? Déjalo en tus comentarios. Y no se te olvide suscribirte, que es gratis. En esta tercera historia que te traigo, es una de las más intensas de las cuales me he topado. Juana Inés. Bueno, su familia le llama Juanita. Juanita, ella es mexicana. De hecho, se movió para Colorado y ahí a nuestra Juanita le flechó Cupido. De un hombre que ella dice, no puedo decirte su nombre. Lo que sé decirte que es de una tribu de aquí de Colorado. Una tribu que está cerca de los cañones en Colorado. Y me cuenta Juanita. Dice, esta historia no se la he contado a nadie más. Esta historia les pasó a ellos. Resulta que llevaban un par de años casados. Ya llevan un par de años casados. Y Juana ha estado con muchas ganas de contar su historia.
Su esposo era el que le decía que no. ¿Por qué? Porque al contar su historia, y si yo dijera su nombre real de su esposo y el nombre real de ella, podría podría causar problemas dentro de esta tribu, de estas áreas protegidas o áreas reservadas, o la reserva como se conoce bien. ¿Por qué? Porque resulta que a Juana o a Juanita o Inés, a ella la flechó Cupido, pero con una persona que es de una tribu, y pues ellos son muy cerrados para mantener su comunidad junta y no aceptan otras personas que lleguen a esta comunidad. Entonces, más sin embargo, este joven apuesto también se enamoró y decidieron casarse. Cuenta de que es antes de eh, cuenta que fueron a la tribu a hablar con los ancianos, con los chamanes, para su ceremonia, para su aprobación, cosas por el estilo, cosas muy importantes, la verdad, para Juana, muy importantes para este caballero. Y resulta que cuando fueron allá, no fue tan bien vista. Primero porque, eh, bueno, venía de México y ellos son, no sé, problemitas por ahí, problemas más, problemas menos. Eso es lo de menos. Juana dice que ella envía esta historia porque la comunidad de nosotros es pequeña y que probablemente su historia pues va a quedar en el archivo cuando este canal crezca. Ahora, ¿por qué está esta historia en el último lugar? ¿Y por qué tan intensa? Porque cuando fueron a la tribu, hay una área donde hay unos cañones donde no se puede ingresar. De hecho, eh, hay estas áreas donde son muy protegidas. Solo esta tribu puede o tiene acceso de estar ahí, y así fue. So, fueron a visitarla, hablaron con los ancianos, con los chamanes, se quedaron a dormir ahí una noche. La siguiente noche le dijo Juana: oye, yo quiero ir a acampar contigo en tus tierras, donde tú creciste. Quiero ver a mi hombre en acción, quiero ver, bueno, tu tribu, quiero conocerla más de lleno. Entonces le dijo él: ¿sabes qué? Sí, vamos a ir a caminar, eh, vamos a hacer una caminata por alguno de los cañones. Entonces Juan aceptó, fueron los dos a caminar y digamos que llegaron a un cruce. Cuando llegaron a este cruce, el esposo de Juanita dijo: vámonos a la derecha. Juana vio que a la izquierda habían unas piedras muy grandes, había unos cañones impresionantes creados por miles de millones de años. Se miraba la división de las líneas rojas en las rocas, se miraba esa tierra tan linda, más aparte de eso se miraban otra clase de roca. A Juana le llamó la atención muchísimo y dijo: ¿por qué no vamos por ahí? Y el señor o su esposo, no es tanto de palabras, dice Juana, la de palabras soy yo, él es muy callado. Él le dijo: no, ahí no vamos. Y le dice: no, ¿cómo que no? Y le empezó ella como que a agarrar la mano y a decirles que no me quiere. Tú sabes, truquitos más, truquitos menos, cosas, trucos que tienen las mujeres para convencer al hombre. Total, lo terminó convenciendo. Cuando lo convence, van caminando por ahí. Se entran a esta área. Cuenta Juana que el aire empezó a ser más denso. Y ella decía: tal vez era porque las rocas son muy altas y el aire no baja, tal vez sea por el sol, no sé, pero fue costando un poco más respirar, era un poco más difícil. Entonces llegaron a un punto donde el esposo de Juanita se dio la vuelta y le dijo: ya no más.
no vamos a caminar más allá. Entonces Juana cuenta que ella pues se le enganchó de los brazos, le tiró los brazos encima y empezó a besarlo y le estaba besando la mejilla, y cuando volteó hacia ver hacia arriba, vio lo que te voy a describir. Era un señor, un hombre alto, muy alto. Estaba arriba de una roca y se notaba que la figura estaba muy alta. Traía como pieles, no sé, pieles como de zorro, pieles de animales encima. Sus dedos eran muy largos y pálidos. Donde tendría que haber un rostro, había como una máscara larga de madera, con unos símbolos tallados alrededor, en la frente, en las mejillas. Donde tendrían que haber ojos, habían cuencas negras. Donde tendría que estar una boca, solamente era una línea, pero todo parecía como de madera. No lo estaba viendo a ellos dos. Este ser estaba viendo hacia el horizonte. Imagínate que este ser está parado en esta roca, viendo hacia allá. Juanita y su esposo están aquí, abajo. Este ente está aquí parado. Cuando Juana lo logra ver, ella abraza a su esposo. Y su esposo tiene la piel completamente erizada, toda la parte del cuello. Juana cuenta cómo el corazón de su esposo casi se salía del pecho. Poco a poco se giró, poco a poco vio la entidad que estaba ahí. Esta entidad parada en la roca giró un poco la cabeza hacia donde ellos, agachó la mirada. Juana cuenta que en todo el tiempo que ha estado con su esposo le ha enseñado el dialecto de ellos. Juana habla con su esposo en dialecto también, como nativa, aunque no lo sea. Y este ente, cuando los voltea a ver al esposo, o siente que la mirada va hacia el esposo rápidamente agacha la mirada en son de respeto. Juanita dice: yo también lo hago. Y el ente, en una voz profunda, ronca, hueca, pero a la misma vez fuerte, les dice, en su dialecto. Y esto es lo que Juana logra traducir un poco, aunque no hay traducción exacta de lo que este ente dijo. Los voltea a ver y les dice: estoy buscando un espíritu que no está en el lugar donde él debería de estar. El esposo de Juana agacha la cabeza y se va retirando sin apartar su rostro de este ente, caminando hacia atrás, y Juana hace lo mismo. Van caminando hacia atrás hasta que voltean a ver hacia arriba y la entidad ya no está ahí. Se giran y van corriendo hacia los ancianos de la tribu. Cuando van con los ancianos de la tribu, el abuelo, o sea, el más anciano de esa tribu, que vendría siendo el bisabuelo del esposo de Juanita, en una fogata con el idioma de ellos, le dijo: cuando nuestra tribu estaba cerca de ese cañón, y yo y mi padre jugábamos ahí, lo vimos. Y también dijo que buscaba a un espíritu que no estaba en su lugar.
Juana dice, no son las palabras correctas porque es difícil traducirlo, pero eso fue lo que esa entidad dijo. Ahora, significa de que ese espíritu tiene más de 200 años buscando ese espíritu que no está en el lugar donde debería de estar. Y cuenta su leyenda que cuando encuentra un espíritu similar al que está buscando, se lo lleva y nunca más vuelven a ver a esa persona. En esa tribu le llaman el caminante, el hombre zorro, o le llaman el buscador de espíritu. ¿Habías escuchado alguna de estas leyendas? Si es así, por favor, deja tu like y comparte estas historias. De nuevo, es totalmente gratis y a mí me ayudas a crecer en esta comunidad. Sé parte de nosotros suscribiéndote, dejando tu comentario. Dime cuál de las 3 historias te llamaron más la atención. Déjalo en tus comentarios. Y no te pierdas. El siguiente programa, el siguiente capítulo va a ser ríos, lagos o lagunas con historias espeluznantes. Y de estas sí traigo pruebas. Así que no te pierdas el siguiente programa y sé parte de nuestra familia de almas nocturnas. 3, 3, 3. Que tengas grandes pesadillas. Almas nocturnas.